Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. Vamos a desarrollar en este video la actividad número 1 para los alumnos del tercer y cuarto grado de secundaria de la experiencia número 2. Entonces hago la precisión de que nosotros vamos a desarrollar durante el año, hemos propuesto 8 experiencias de aprendizaje. Esta sí es bastante cercana a la experiencia 1 que ha publicado Aprendo en Casa este año 2022. Bien, entonces actividad número 1, recogemos y organizamos datos sobre la discriminación en la comunidad. Atentos alumnos del tercer y cuarto grado de secundaria. Empezamos entonces. Bueno, por aquí estamos saludando con respecto a las actividades anteriores. Vamos a ver de qué se trata nuestra actividad. Tomemos en cuenta que para iniciar nuestra actividad recordemos algunos saberes previos sobre los aspectos que debemos tener en cuenta para elaborar una encuesta, definir el objetivo de estudio, la población o muestra y reconocer la variable estadística. Como esto ya lo trabajamos en una experiencia anterior, revisemos nuestro cuaderno y portafolio. Bueno, de esto hemos hablado bastante el año 2020, el año también 2021. Bueno, y como les digo, también esta actividad que es tan igual a la experiencia número 5 del año 2021, ¿no? Bien, entonces, para iniciar nuestro estudio y responder la pregunta sobre cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad, identificaremos el objetivo del estudio, la población o muestra, y elaboraremos el cuestionario que nos permita recoger los datos que necesitamos a través de una encuesta. Por ello completamos el siguiente cuadro. ¿Cuál es el cuadro? El siguiente. Bien, ¿cuál es el tema de estudio? Entonces ya sabemos de qué es la discriminación en nuestra comunidad. ¿A quiénes vamos a encuestar? Bueno, vamos a encuestar a personas de nuestro entorno de la comunidad educativa. Ya pueden ser padre de familia, familiares, tus compañeros de aula, etc. ¿A cuántas personas vamos a encuestar? Esto es la muestra, ¿ya? Porque una cosa es población, la población sería la comunidad educativa, pero otra cosa es la muestra. La muestra puede ser 30, 40, 50, 60, 80, 100 personas, etc. Entonces aquí la propuesta mía es de que sea, por ejemplo, a 80 personas. De repente, ya ustedes pueden cambiar, depende de lo que ustedes también consideren o su profesor también les recomiende. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar en la muestra? ¿Cuáles son? Bueno, variables cuantitativas y cualitativas como la edad, sexo, motivo de discriminación, lugar donde fue discriminado. Por ejemplo, ya sabemos que las variables cuantitativas se refieren a lo que se asocia en números y las cualitativas a lo que se asocia con cualidades, atributos, propiedades, ¿no? Por ejemplo, la edad es una variable cuantitativa, ¿no? El sexo es una variable cualitativa, lo mismo que motivo de discriminación. ¿Cuál será el objetivo de la encuesta? Ahí te lo dejo, investigar el nivel de discriminación en comunidad. ¿Qué preguntas vamos a considerar en la encuesta? Por ejemplo, ¿cuál es tu edad? ¿Cuál es tu sexo? ¿Alguna vez fuiste discriminado? ¿Cuál fue el motivo de discriminación? ¿En qué lugar fuiste discriminado? ¿Cuál es el propósito de cada pregunta? ¿Qué preguntas recogen los datos cuantitativos? Aquí también tú debes responder ¿por qué es que yo estoy haciendo esta pregunta? ¿No? Claro que sí. Muy bien, ahí entonces te he dejado también la descripción. ¿Qué título? También a tu encuesta tienes que ponerle un título. ¿Qué título tendría la encuesta? ¿Qué indicaciones daremos? Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Consideramos que las preguntas nos permiten recoger los datos que necesitamos para el estudio. ¿Por qué? Bueno, sí, porque apuntan al tema de estudio por edad y por sexo. Bien, bueno, entonces el siguiente paso que tendrías que hacer, bueno, ya tú has elaborado de repente cierta relación de preguntas, ¿no? Cierta cantidad de preguntas, ahora sí organizarlo en la encuesta. Ahora que ya tenemos definidas las variables y las posibles preguntas del cuestionario, es momento de ordenarlas, organizarlas y definir cuántas y cuáles serán parte del cuestionario. Para ello te sugerimos leer en la sección recursos, ejemplo de cuestionario. Bueno, eso dependerá de tu profesor que de repente te dé algunos criterios en la sección recursos. Tomemos en cuenta que
podemos adecuar o reemplazar las preguntas que se encuentran en este cuestionario. Mira, yo te voy a sugerir un cuestionario, pero tú las puedes cambiar, modificar a la realidad de tu comunidad, ¿ya? Con el objetivo de que lograremos recoger la información que necesitamos. Recuerda que el propósito es recoger datos relacionados con la discriminación en la comunidad para contar con la información que nos permita responder a las preguntas sobre cómo se manifiesta la discriminación en la comunidad y poder sugerir acciones para nuestro proyecto participativo. Bien, ahora elaboramos nuestra encuesta. Para ello podemos utilizar el aplicativo Smart Office que se encuentra en la tableta. Bueno, para los que no tienen tableta, pueden utilizar diversas herramientas que también están en el Google, ¿no? de nuestra cuenta, ¿no? Hotmail. Encuesta sobre la discriminación en nuestra comunidad. Aquí te hago una propuesta. Marca con una X la alternativa que mejor represente tu respuesta. Te recuerdo que no hay preguntas correctas ni incorrectas. Muy bien, primera pregunta, ¿qué edad tienes? Edad, enter en año. ¿Cuál es tu sexo? También esta pregunta es cerrada. Recuerda que dentro de las encuestas también hay preguntas cerradas cuando tú pones una alternativa para marcar cuál es tu sexo, masculino o femenino. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? No, sí. Muy bien, también pregunta cerrada. Por aquí, ¿cuál fue el motivo de discriminación que tuviste? También se pone opciones: por el color de piel, por el lugar de procedencia, por la forma de hablar, por la lengua que hablas, por padecer alguna enfermedad, por rasgos físicos. Otros que aquí tiene que especificar: ¿en qué lugar fuiste discriminado? En lugares públicos de la comunidad, por ejemplo mercados, cine, barrios, banco, etcétera, en la escuela o colegio, en instituciones públicas de la comunidad, posta médica, municipalidad, comisaría, etcétera. Otros. Bueno, esta es una propuesta, ¿ya? Esta es una propuesta de encuesta. Como te digo, tú puedes modificar, cambiar de acuerdo a la realidad de tu comunidad, pero sin salirte del tema del propósito, ya que es averiguar sobre la discriminación en tu comunidad. Ya, muy bien, listo. Ahí está. Entonces, siempre dar las gracias al final. Bueno, y por ejemplo como les digo, en el Google ustedes pueden hacer en el formulario también la encuesta y enviarles por al correo, al WhatsApp, por cualquier medio, y se hace más fácil, ¿no? Ya voy a ver si tengo tiempo de explicarles la elaboración de la encuesta por ese medio, ¿no? Bueno, en el momento de aplicar la encuesta, recordemos a quiénes y a cuántos vamos a encuestar, así como el medio más pertinente para realizarla. Puede ser por WhatsApp, correo electrónico, de manera impresa, dependiendo del lugar donde se encuentren las personas a encuestar. Bueno, ahora que ya recopilamos los datos, es necesario organizarlos. Para ello respondemos las siguientes preguntas. Miren, después que nosotros hemos aplicado la encuesta, ahora sí hay que organizar los datos. ¿Cómo podemos organizar los datos que recogimos con el cuestionario? Recuerda esto, ¿ya? ¿Cómo? Recuerda las tablas de doble entrada, las tablas de frecuencia, ¿no? Son tablitas de doble entrada, ¿no? Los datos que recogimos en el cuestionario los podemos organizar en tablas de frecuencia. ¿Qué características tendrá esta tabla de frecuencia? Las características que tendrá la tabla dependerá de que si es para datos agrupados o no agrupados. Recuerda de que es una tabla de doble entrada en donde en la primera columna se pone el tipo de variable y sus categorías, ¿no? Y bueno, en las otras columnas pues la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Y si es para datos agrupados, pues se tendrá que tener en cuenta también la marca de clase y las clases de intervalos. Hay que tener bastante cuidado también ahí, ¿no? Bien, para organizar los datos recogidos en la encuesta, leemos el texto. Bueno, hay textos también de repente en la sección recursos que te han dado. Elaboramos nuestra tabla de frecuencias para organizar los datos. Para ello completamos la siguiente tabla en el momento de utilizar el Smart Office que se encuentra en la tableta. Ahora sí, vamos a organizar la tabla de frecuencia para datos no agrupados. Hay una pregunta ahí en la encuesta que tú la has hecho sobre ¿alguna vez sintieron discriminación? Muy bien, ¿sí o no? Vamos a ver, entonces tabla 1, ¿alguna vez sintieron discriminación? Recuerda que has encuestado a 80 personas, ¿no? Esta pregunta es clave, por ejemplo, para que cuando el que te conteste sí, las demás preguntas las responderá el que te contesta sí. Pero si te contesta no, yo no he sido discriminado, entonces las demás preguntas que le vas a hacer sobre discriminación ya no tendría sentido, ¿no? Entonces sí, 64. No fueron discriminados, 16.
Esto es importante, porque por ejemplo ahí hay una pregunta que tú has hecho, una siguiente pregunta que se ha hecho en la encuesta, que es ¿en qué lugar fuiste discriminado? El que te ha dicho que no, pues ya no tiene sentido ¿cómo se llama? Ya no tiene sentido que le preguntes eso, ¿no? Muy bien, entonces las demás preguntas y todas las demás digamos, se trabajarán en base a 64, ¿no? Los que te dijeron que no, pues ya no, ahí no hay datos que recoger, ¿no? Entonces, sí contestaron 64, profesor, ¿cómo se hallaba esta frecuencia relativa? Dividiendo la cantidad que tiene en la frecuencia absoluta entre el total de datos, 64 entre 80 es 0,80, y acá igual, similar, 16 entre 80 es 0,20. Recuerda que esto debe darte 1, ¿no? Muy bien, y la relativa porcentual es multiplicar por 100 este número y colocar el signo del tanto por ciento. 0,80 por 100, ahí está, y acá sería 20%, y recuerda que aquí te tiene que dar 100%. Entonces no te vayas a olvidar, en la primera columna colocamos las categorías de las variables, como te dije, aquí está, ¿no? Esa es la característica de las tablas de frecuencia. En la segunda columna ubicamos las frecuencias absolutas de cada clase. Para hallar la frecuencia absoluta realizamos el conteo. Por ejemplo, en la encuesta se contó que 18 personas contestaron que sí y 64 que no, acá debe ser 64. En la tercera columna se consideran las frecuencias relativas, dividimos la frecuencia absoluta, ahí está lo que te he explicado, ya prácticamente es lo que te acabo de explicar. Bien, aquí sí algo muy importante. Te voy a hacer recordar cómo hacer una tabla para datos agrupados, ¿no? Se supone para una variable cuantitativa. Para una tabla de frecuencia de datos agrupados se procede de la siguiente manera. Se presentan los datos recopilados, por ejemplo, sobre las edades de 64 personas. Vamos a suponer, aquí están las edades que te han respondido todas las 64 personas. ¿Por qué lo voy a hacer con 64 personas? Porque pues vamos a tomar más relevante las respuestas de las 64 personas que sí sintieron discriminación, así que a las 16 personas restantes las vamos a dejar pues de lado porque no me va a dar mucha información sobre la discriminación. Bueno, en primer lugar hay que establecer el rango. ¿Cuál es el rango? Dentro de todas tus edades tú ordenas desde el menor hasta el mayor. Bueno, la menor edad que te han respondido es 12 y la mayor es 60. Así que el rango sería 60, que es el dato máximo, menos el mínimo. 60 menos 12 es 48. Ya recuerda, la mayor edad menos, o sea, el mayor dato menos el menor, es 48. Luego hay que definir el intervalo de clase. El intervalo de clase es la partición de los datos en grupos, equivale a fraccionar el alcance o el rango. También esto se llama alcance, ¿no? Entonces, hay una fórmula, ¿no? Hay una fórmula también para hallar la cantidad de intervalos de clase. Bueno, recordad que el intervalo se representa con esta, digamos, con esta representación matemática. Siempre cerrado el intervalo por la izquierda y abierto por la derecha, hay un límite inferior y un límite superior, ¿no? Por ejemplo, este intervalo es un posible intervalo de clase donde se deben considerar a las personas. A ver, ¿qué significa este intervalo? Que va a considerar pues a las personas desde 12 hasta antes de 19 años. Claro, porque está abierto en 19, quiere decir que este dato no lo toma, sino se contaría al siguiente intervalo, ¿no? Bien, como le digo, el número total de intervalos tiene una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Por lo general, la regla de Sturges, que se trabaja con logaritmo. Esta es la fórmula. Cantidad de intervalos es 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos que hay. O sea, cantidad de datos sería n, que sería 64. Hay que tener bastante cuidado porque aquí sí les recomiendo utilizar calculadora, sobre todo científica. Primero sacan el logaritmo en base 10 del total de datos, en este caso sería 64, lo multiplicas por 3,322 y a todo eso le sumas 1 y te va a dar la cantidad de datos. Para nuestro caso pues eso se aproxima a 7, ¿ya? Eso se aproxima a 7. Muy bien. Entonces, para nuestro caso, la cantidad de intervalos va a ser 7. Bien, debe tenerse en cuenta que estos valores en su mayoría arrojan decimales y debe redondearse un número entero, pero para problemas propuestos ya se especificará el número de intervalos. Claro, por lo general para problemas, digamos, por ejemplo, pre-U o de competencia, ya se especifica la cantidad de intervalos en la tabla, ¿no? Entonces, aquí nos va a dar sí un decimal, ya un decimal.
Así de que yo les pediría de que lo redondeen. Aquí en realidad arroja un decimal, pero lo hemos redondeado a 7. O sea, 7 intervalos te va a dar. Ahora, ya sé que son 7 intervalos, pero de cuánto en cuánto va a ir cada intervalo. A eso se le llama amplitud del intervalo, que lo vamos a representar con W. Y tiene una formulita. La amplitud de cada intervalo sería el rango entre la cantidad de intervalos. Pero recuerda que el rango salió 48, ¿no? 48 entre la cantidad de intervalos sale 6,8 y algo más. Redondeando sería 7. Así que van a ser 7 intervalos con una amplitud de 7 también. De casualidad están saliendo los dos valores. Pero debe tenerse en cuenta que el producto del total de intervalos con su ancho debe ser igual al rango. Profesor, 7 intervalos por 7 de ancho, 7 por 7 es 49. Pero profesor, yo me acuerdo que el recorrido era 48. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, miren. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Observamos que el producto debió dar 48, pero dio 49. Esto quiere decir que debemos ampliar ligeramente el rango en una unidad. Conviene esa unidad al extremo final. Cuando son dos unidades, una al inicio y una al final. Recuerda de que el rango era desde 12 hasta 60. La menor edad era de 12 hasta 60 y el rango era un total de 48. La diferencia era 48. Pero profesor, ha salido en los cálculos 49. Así de que hay que aumentar un hito más acá, como si una persona tuviera 61. Hay que aumentar de 60 a 61 años y ya desde 12 hasta 61, 61 menos 12, ahora sí yo tendría 49 del nuevo rango. ¿No? Ese es el rango ya nuevo, ¿no? El rango nuevo sería eso, para que todo salga exacto. ¿Cómo, profesor, así? Bueno, ¿qué quiere decir? Que si tú tomas el primer intervalo desde la edad 12 y le sumas 7, 12 más 7 te va a salir 19, luego el otro sería de 19 más 7 hasta 26, 26 más 7, el otro intervalo sería de 26 a 33 y así. No sé si te das cuenta que el ancho va de 7 en 7, o sea, todos se diferencian el límite superior con el límite inferior de 7 en 7, ¿no? Entonces 12 más 7, 19, 19 más 7, 26, 26 más 7, 33 y así hasta 61. ¿Te acuerdas que la menor edad que tenías era 12 y la mayor era 60? Pero se fue hasta 61 para que todo cuadre. 7 intervalos con un ancho común, todos los intervalos con un ancho común que es 7 unidades, ¿no? Bien, entonces ya con esa precisión hay que hacer la tabla 2, los que alguna vez sí sintieron discriminación según edad. Bueno, ahora sí, con nuestros intervalos que ya te he explicado cómo se saca. O sea, esto no se saca así nomás, ¿no? Esto se saca con fórmula. La cantidad de intervalos y el ancho común, ¿no? Bueno, la marca de clase, sí, acá te explico, es importante para hallar luego la media, la mediana, ¿no? Entonces, incluso la desviación estándar, todo eso. Esta es la marca de clase que no es más que el punto medio de los límites, prácticamente la semisuma, ¿no? 12 más 19 entre 2, si no me equivoco eso sale 15,5. 19 más 26 entre 2, ahí está. Y bueno, y te vas a dar cuenta que sumando 7 más 7 más 7 más 7 te va a dar las marcas de clase. Es el punto medio de los límites de cada intervalo. Acá el conteo, vamos a suponer que en tu encuesta 19 personas hay entre 2. A ver, este conteo sale, ojo, de la tablita que he dado, ya, de la tablita. O sea, hay 19 personas desde 12 hasta antes de 19 años. Hay 6 personas desde 19 hasta antes de 26 años. Y así, cuenta. Ya trae la tablita y cuenta. Ya déjame los comentarios, hay un error ahí. Muy bien, entonces, profesor, no se han encuestado 64 personas, se han encuestado a 80. Sí, pero estoy tomando acá los que respondieron que sí fueron discriminados, que fueron 64. La acumulada ya sabes que es, digamos, acumular cada frecuencia absoluta con sus anteriores, ¿no? 19 más 6, vamos sumando el zigzag, 25, 25 más 9, 34, 34 más 7, más 9, 43 y así sucesivamente. Esta última acumulada debe coincidir con el total de datos que sacamos. Ya, si no coincide, algo ha pasado. Tienes que volver a corregir. Y la relativa ya, pues, ¿no? La relativa ya te he explicado. Por ejemplo, esta relativa saldría de dividir 19 entre 64. Estamos 19 entre 64, ¿no? Claro, y creo que lo estoy redondeando ahí, sería, creo, pertinente. A ver, 19 entre 64, hay que corregir ahí, a ver.
Claro que sí, yo he redondeado dos cifras decimales porque en realidad salen más cifras decimales y bueno, todo lo he redondeado dos cifras decimales y recuerda que esto te tiene que salir uno, ya en realidad no sale dos cifras decimales, salen más, pero yo lo he redondeado ahí. Lo puedes trabajar también en la hoja Excel también. Bueno, y la relativa porcentual multiplicando por 100 a cada uno de las relativas acá y ahí está, ¿no? Aquí está la explicación de cómo se llena cada una de las columnas acá, que es la marca de clase, cómo se llena la frecuencia absoluta, ya lo conoces, la frecuencia absoluta acumulada, esta es la frecuencia absoluta relativa, y también habría frecuencia absoluta relativa acumulada, esta es la frecuencia relativa porcentual, y también habría frecuencia relativa porcentual acumulada. Ahí te dejo la explicación, ¿ya? Muy bien, vamos a ver por aquí que continúa. Bueno, tabla 1, alguna vez sintieron discriminación. Tabla 2, los que alguna vez sintieron discriminación. Aquí hay que responder qué información podemos obtener de ella, o sea, de las tablas. Bueno, en la tabla 2 podemos obtener la siguiente información, que los que alguna vez sintieron discriminación frecuentemente son de 12 hasta 18 años. Las personas que tienen de 47 a 53 años son los que tienen menos frecuencia de discriminación. Claro. Mira, de 12 a 18 años, ¿dónde están? Esto, ¿no? De 12 a 18 porque 19 no lo toca. Mira, mayor porcentaje, 30%, los demás no. Los demás no tienen esa cantidad. Entonces, el mayor porcentaje está en el primer intervalo desde 12 hasta antes de 19, que sería hasta 18 años. ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en nuestra comunidad de acuerdo a esas dos tablas? Bueno, según la tabla 1, que de los encuestados hay un alto porcentaje, que es el 80% de personas que alguna vez sí sintieron discriminación, lo cual es un aspecto para poner atención, para reforzar el enfoque de igualdad de derechos mediante la práctica en políticas e ideología de nuestra población con intervención de organismos como la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, eso tú lo puedes aumentar, lo puedes cambiar, incluso puedes hacer también un comentario general o una conclusión de la tabla número 2, ¿no? Bien, vamos a continuar. Por acá nos dicen evaluamos nuestros avances y recuerda que la competencia ha sido resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre. Así de que, bueno, ahí están los criterios de evaluación. Hay que marcar solamente los que tienen que ver con esta actividad, ¿ya? Porque va a venir otra actividad que va a continuar. Recuerda de que esto lo estoy tomando tan igual como aprendo en casa. Seguramente la actividad de tu profesor va a modificar algunas preguntas, algunos datos, qué sé yo. No olvides suscríbete al canal, activa la campanita para que la campanita te avise cada vez de nuestras publicaciones y no te pierdas de ninguna. Suscríbete y activa la campanita. Muy bien, ahora por aquí hay unas actividades complementarias o situaciones complementarias. Bien, vamos a leer esto. Los bajos niveles educativos están ligados a la pobreza. Quienes provienen de entornos pobres rápidamente quedan por detrás de sus compañeros de colegio y muy pocos van a la universidad. Se tiene la siguiente tabla de frecuencias que indica el grado de instrucción de un grupo de personas. Grado de instrucción, los que tienen solamente primaria, hasta secundaria, hasta superior universitaria o superior no universitaria. Ahí te han dado algunos datos. Recuerda que este FI es la frecuencia absoluta, la cantidad de personas que contestó cada tipo de variable. Esta es la frecuencia relativa, te dan un valor nada más y esta es la porcentual. A ver qué piden. Si se sabe que se entrevistaron a 80 personas, determina el porcentaje de personas que tienen superior no universitario, o sea, este valor, donde estoy señalando. Bien, comenzamos entonces, Bueno, recuerda de que la cantidad de personas es 80, todo esto tiene que darte 80, todos estos casilleros sumados 80, pero por eso de acá me están dando 0,20. Cada vez que te dan uno de estos valores sí puedes hallar la frecuencia absoluta o viceversa, ¿no? Entonces, recuerda de que este 0,20 salió dividiendo esta cantidad que le puedo llamar X, por ejemplo, ¿no? Entre el total de datos que es 80. Esta cantidad que entre 80 te tiene que dar 0,20. Entonces, si resolvemos la ecuación, ¿no? Este 80 pasaría a multiplicar y X sería 80 por 0,20 que sería 16. Entonces X es 16, pues profesor, y como todo da 80, 16 más 14 sería 30. Más 8, 38, ¿cuánto faltaría? Faltaría 42 para 80. Bien, ahora sí, pues ya está resuelto el problema, porque ya cuando tú ya tienes la frecuencia absoluta, ya puedes hallar este valor y este valor. Entonces vamos al porcentaje de frente. ¿Cómo lo hallarías, profesor? 42 entre 80 y lo multiplico por 100
y le agrego el signo del 100% y directamente me voy acá. Entonces 42 entre 80, puedes dividirlo inicialmente y luego lo multiplicas por 100 y te va a dar 52,5%. Ese valor debería estar aquí, que sería la respuesta, ¿no?, a nuestro problema. Claro que sí. Muy bien, entonces fácil, no es necesario llenar toda la tabla, ¿no? Bien, esta situación sí de coyuntura, a ver, la he adaptado, ¿no? Debido a la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada a fines de febrero, los precios de granos como el trigo, maíz y del petróleo derivaron en presiones al alza en alimentos como pan, fideo, pollo, entre otros, y transporte. Asimismo, el impacto que ha habido en los precios de fertilizantes, Rusia es uno de los proveedores para Perú, ¿no?, afecta la producción del sector agrícola y con ello bienes como por ejemplo el azúcar. La tabla muestra la distribución del gasto familiar semanal en alimentos correspondientes a 80 familias. Determina el número de familias que gastan 250 soles a más. Entonces, gasto semanal en soles. Gasto semanal en soles en alimentos, ya no mensual, sino semanal. Dios mío, el costo de vida ha subido. También me están dando, bueno, esto es una tabla de, digamos, de datos agrupados por intervalos. Acá está la frecuencia absoluta, me dan un dato, la frecuencia acumulada, recuerda que cuando es F mayúscula es la propia frecuencia absoluta pero acumulada, y la relativa acá me dan un valor. ¿Qué preguntan? Determina el número de familias que gastan de 250 más. ¿Dónde están la cantidad de familias que gastan de 250 más? A ver, en el último intervalo, porque es de 250 hasta más, que es 200 hasta antes de 270. O sea, este valor me piden, miren, este donde estoy señalando. Bien, se puede hallar. Vamos a ver, ¿cuántos son los encuestados? 80 familias, todo esto debe darte 80. Bien, a ver, vamos a ver. Este valor es llamativo. Profesor, ¿cómo sale esto? Dividiendo esta cantidad entre 80. Esta cantidad entre 80 me tiene que arrojar 0,375. Entonces acá pongo X. Voy a hallar el valor de X por la ecuación. X entre el total me tiene que dar esta cantidad, que entonces el 80 va a pasar a multiplicar y sería 30 exactamente. Claro, porque la cantidad de personas no te puede dar decimal, eso tiene que dar exacto. Entonces X es 30, entonces acá, profesor, es 30. Ahora el problema va a ser acá, pero no creo, porque en el acumulado tú puedes trabajar. Ya sabes que hasta aquí hay 24 datos acumulados que suman estos dos, ¿no? Ahora 24 más 30 hasta acá sería 54 y 54 más 20 acá sería 74. Pero por eso recuerde que acá debe dar 80, ¿no ves? Que el último acumulado debe coincidir con el total de datos, entonces acá debe estar 80. Pero ¿qué número con 74 sumado da 80? Entonces acá debe ser 6. Y ya está. Ya respondí a la pregunta, porque me están preguntando, determina el número de familias que gastan de 250 soles a más. Son estos. Ni siquiera me preguntan porcentaje, sino la cantidad de familias, porque estos son los que gastan desde 250 hasta más, ¿no? Hasta antes de 270. Aquí, ¿no? Entonces ya determinamos el número de familias que gastan de 250 más, que es ese intervalo que estoy sombreando de verde, es igual a 6 familias, ha debido decir ahí, que sería la respuesta. Muy bien, espero que hayan atendido. Disculpen la rapidez, no hay que hacer tan largo el video. Estén pendientes al canal. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense, chao.